Capítulo 52. Infierno V. Sabio. La vejez no es tan mala si consideras las alternativas. Maurice Chevalier. Hiruzen se vio obligado a tirar su cuerpo crujiente y envejecido hacia un lado una vez más, cuando una enorme ráfaga de agua que no había estado allí hace unos momentos, rugió en el lugar en el que había estado parado hacía un momento. Este había sido el tema común durante los últimos minutos, esquivando un ataque o el siguiente de su antiguo sensei y su hermano. Sin embargo, Hiruzen, aparte de Omura Okoharu, conocía a su sensei mejor que nadie y era fácil decir que lo que Orochimaru había hecho para eliminar sus personalidades también estaba afectando sus habilidades de combate. O bien eso, o con sus personalidades reprimidas, Orochimaru tuvo que confiar en la información sobre sus habilidades. Sin embargo, Hiruzen podría ser tan afortunado. Si a los Shodaime se les permitía ingresar a su modo Sage o si Nidaime comenzaba a usar su versión anterior de Iraishin, sabía que no le quedaría nada que dar. El Sandaime Okage podría haber sido llamado el dios de Shinobi, pero sabía que sus predecesores eran sus superiores en la mayoría de los sentidos. El poder puro de Shodaime no podía ser superado y la habilidad y la planificación táctica de Nidaime eran materia de leyendas. Incluso en su mejor momento, cuando los otros 4 Kage temían verlo en el campo de batalla, estaba seguro de que esta habría sido una batalla difícil y en última instancia cuesta abajo. Incluso ahora temía que Jiraiya fuera capaz de derrotarlo fácilmente, especialmente si el chico lograba tiempo para entrar en su propio modo sabio. El hombre suspiró con cansancio mientras usaba el bastón adamantino, su posesión más preciada y su más querido compañero, para saltar hábilmente hacia arriba y alejarse de un conjunto de ramas en crecimiento que de otra manera lo habrían atrapado. Al echar un vistazo rápido, captó un destello de oro cuando un devastador ataque de estilo terrestre fue bloqueado por un escudo casi impenetrable de polvo de oro. Tuvo que admitir que el Yondaime Kazekage era un hombre digno del título, capaz de usar sus habilidades únicas de Hiton con sorprendente habilidad y creatividad para igualar el golpe de Sandaime Tsuchikage. Sin embargo, el anciano Okage sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el legendario cuidador de la cerca comenzara a utilizar algunas de sus técnicas más temidas, a saber, la liberación de polvo de Hinton. Hiruzen nunca había visto al legendario Kekei Touta, sin embargo, había escuchado historias de su sensei, el mismo hombre con el que estaba tratando de luchar en este momento. En ese sentido, una vez más se vio obligado a deshacerse de sus cansados huesos de otro diluvio de agua potencialmente paralizante. La mera velocidad y el volumen que el hombre pudo extraer solo de la atmósfera fue simplemente fenomenal. Sin embargo, esta vez el anciano Sarutobi estaba preparado, utilizando a su personal de Go para agarrarse a una rama cercana, moviéndose hacia arriba y hacia la sólida rama, que ya estaba corriendo a través de sellos de mano muy usados. Doton. Doryu Taiga. Sin embargo, no se detuvo en su último sello de mano, incluso cuando una ola de lodo fundido comenzó a fluir fuera de él, canibalizando rápidamente las baldosas circundantes. Ya estaba colocando su chakra en capas, haciéndolo una y otra vez dentro de sí mismo mientras convertía rápidamente su naturaleza de la tierra lenta y pesada en algo más ligero, más volátil y mucho más caliente. Katon. Karyu Wendan. Sus manos finalmente se detuvieron en el trato con los tigres, doliendo por la velocidad que tenía para moverse a través de los diversos signos. Respiró hondo, amasando y abanicando su chakra hasta que fue un verdadero infierno antes de soltarlo todo en un gran aliento. Salió como una corriente de llamas ardiente e intensa, como el aliento de un verdadero dragón, rugiendo sobre la luz que él había creado. El lodo lento, que normalmente se movía lentamente, se incendió, asándose bajo el calor de la técnica de fuego hasta que un río quema, el alquitrán fundido corría hacia los 2 Kage resucitados. Esto era lo que lo había hecho famoso, lo hacía temer por el simple hecho de ser. Su capacidad para crear jutsu de colaboración totalmente por su cuenta. El Nidaime Okage trató de reaccionar conjurando el agua como defensa, sin embargo, el aire seco y árido provocado por el alquitrán ardiente le ofrecía poco que tomar. Su defensa no era nada en comparación con lo que podría haber sido si el Edo Tensei no lo hubiera retenido y su cuerpo reencarnado sufriera por ello, inmediatamente prendiéndose fuego cuando el alquitrán finalmente lo alcanzó. Hiruzen apenas se detuvo para mirar, todavía incapaz de ver a su antiguo sensei sufrir por esto. Desafortunadamente para él, Shodaime tuvo más tiempo para prepararse, creando rápidamente una gran barrera de madera con forma de cúpula. Esa misma barrera una vez había logrado detener a un Bijuldama en su camino y, incluso debilitada como estaba por el control que Orochimaru había puesto sobre él, la colaboración de Hiruzen con Jutsu no tenía ninguna posibilidad.
Sin embargo, le dio tiempo, permitiéndole que se encorvara brevemente, respirando pesadamente mientras descansaba sus manos sobre sus rodillas. Su compañero pareció darse cuenta de esto cuando un gran mono de pelo plateado aparentemente creció desde el final del bastón de adamantina. ¿Qué estás haciendo, Hiruzen? Ahora sabes que eres demasiado viejo para usar estos jutsu en colaboración tan imprudentemente. Tu cuerpo no puede soportar la tensión. El anciano Hokage ofreció una sonrisa cansada mientras se levantaba, enderezándose en la orgullosa imagen de cómo debería ser un Hokage. Vamos, Enma, he conocido a muchos shinobi capaces de luchar más allá de mi edad. El contrato del rey del mono resopló irritado, cruzando los brazos sobre su musculoso pecho mientras sus ojos mostraban la falta de diversión que sentía mientras observaba lentamente a su viejo amigo suicidarse. Sí, y todos esos fueron Senju Uzumaki, ninguno de los cuales eres. Hiruzen solo dejó escapar otra risa débil cuando se rompió el cuello, realmente comenzando a sentir la tensión en sus huesos cansados. Se había dejado realmente fuera de forma a lo largo de los años de paz. Sin embargo, agradecidamente se permitiría volverse complaciente en paz que mantener a su aldea sufriendo los horrores de la guerra. Sí, eso es cierto, supongo. Pero no deberías preocuparte por mi viejo amigo, en este momento lo mejor que podemos hacer es ayudar al Kazekage. Su polvo de oro es nuestra única oportunidad de dominar a los dos Hokage el tiempo suficiente para que yo pueda lidiar con ellos. Orochimaru, y esperemos que termine esta horrible corrupción de mi sensei y su hermano. Hiruzen se veía sombrío cuando vio que el Nidaime comenzaba a regenerarse, su cuerpo ceniciento se estaba transformando de aparentemente nada. De lo contrario, me temo que me veré obligado a usar ese jutsu. Enma abrió los ojos al mirar al anciano con el que había luchado durante tanto tiempo. Estaba a punto de discutir, pero logró vislumbrar algo, un acero en los ojos del anciano que no había estado allí en muchos años. En cualquier caso, ha sido un honor pelear junto a ti otra vez, mi viejo amigo. Los rasgos de Hiruzen se suavizaron por un momento mientras sus manos se apretaban ligeramente sobre su arma. Era demasiado viejo para este negocio de lucha, pero eso no significaba que no moriría la muerte de un guerrero para salvar su aldea. Igualmente. No obtuvo respuesta del personal cuando se acomodó en su postura de Boujutsu, sintiendo cada crujido en su viejo cuerpo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, y antes de que Hiruzen hubiera logrado recuperar el aliento, el suelo repentinamente retumbó bajo sus pies. Las baldosas del piso se desprendieron cuando algunas de las ramas debilitadas del extenso bosque de Shodaime cayeron de sus árboles de ángulos extraños. Todos lograron mirar a su alrededor en la dirección aparente de la fuerza antes de tener que protegerse los ojos, ya que una buena sección del bosque alimentado por chakra en el que habían estado luchando fue repentinamente lanzada hacia adentro. La corteza y la madera se dispersaron por el área como una peligrosa metralla que hizo que todos, excepto el Hokage reanimado, se protegieran a sí mismos. Hiruzen logró eliminar lo peor de todo con el personal adamantino, mientras que el Kazekage formó un escudo rápido de su polvo de oro, protegiendo involuntariamente a Onoki al mismo tiempo. Finalmente, Orochimaru se hundió en el suelo, permitiendo que los trozos de madera afilada pasaran sin causar daños sobre el lugar en el que acababa de estar, con los ojos entrecerrados al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos se vieron obligados a taparse los ojos con la mano por un momento mientras miraban el agujero abierto y brillante en el follaje después de luchar durante mucho tiempo en la oscuridad. Sin embargo, en ese breve caso sus ojos se abrieron al ver la silueta de un hombre, su capa ondeando perezosamente detrás de él mientras sostenía su shakuhou firmemente en una mano. Sin embargo, eso no capturó su atención, ni los cuernos aparentemente se levantaron de la frente del hombre. Eran sus ojos. En ese breve momento, cuando solo se podía ver su contorno, todos lograron vislumbrar esos ojos violetas, anillados, ardiendo con un frío, desapasionado fulgor. Sin embargo, el momento pasó cuando los hábiles ojos de Shinobi lograron ajustarse a la nueva luz de manera anormalmente rápida, un testimonio de la tensión que tuvieron que poner en sus cuerpos a lo largo de los años. En el lugar de la imponente figura, envuelta en la oscuridad y lanzando un brillo peligroso con sus ojos legendarios, estaba un joven adolescente con el pelo rubio desordenado. Los ojos de Hiruzen se abrieron más cuando vio al niño. Incluso si sus marcas de bigotes se hubieran desvanecido y sus ojos hubieran cambiado del azul cerúleo que recordaba con tanto cariño, no había duda de que el niño estaba parado frente a él, entrometiéndose en una batalla entre Kage como una intervención divina. Naruto.
La mirada del niño, ya demasiado vieja y severa por su apariencia juvenil, se suavizó momentáneamente cuando vio al hombre que había actuado como un abuelo para él en su infancia. Aparte de la familia Ichiraku, había sido el único rayo de felicidad que se le permitió experimentar en su vida, por lo demás aislada y despojada. Oye Jiji, ha pasado un tiempo. Fu tuvo que respirar con un suspiro de alivio rápido cuando logró apenas saltar de donde el puño carnoso de Ann se habría hundido en un lado de su cabeza. Con él entrando ahora en su estado final, incluso si la capa no estaba tan bien definida como la de Fu, la brecha entre sus velocidades y su potencia comenzaba a disminuir nuevamente. Incluso esta vez solo logró esquivarlo gracias a la fina capa de hielo que cubría el suelo, lo que hizo que la posición de Ann fuera menos estable y no afectara la velocidad a la que Fu podía volar. Tendría que agradecer a Aku después de todo lo dicho y hecho, aunque tenía que reconsiderarlo para si salían de aquí con vida. Cuando Ann se levantaba, su rabia comenzaba a mostrarse en su rostro cuando otra cola brotaba de su propia cara. Capa. Fu ya estaba a la altura de su estado de 3 colas y la tensión comenzaba a manifestarse, aunque por alguna razón ya no parecía tan mala como solía ser. El cosquilleo en su piel se había convertido en una quemadura irritante y cada vez era más difícil retener todas las emociones negativas que podrían nublar su juicio. Captó un destello de luz por el rabillo del ojo mientras una tormenta de hielos en Bon volaba por el aire hacia Ann, una jadeante en el otro extremo de ellos. El gran Jinchuriki casi no les prestó atención, solo ofreció una mano simbólica para aplastarlos. El hielo, endurecido como estaba por el impresionante control de chakra de Aku, todavía no era rival para el virulento y ardiente chakra que rodeaba a Ann. En este momento, todo lo que Aku podía hacer era actuar como una distracción, pero ya parecía estar sintiendo el agotamiento de sus reservas, sus movimientos disminuyendo y sus ataques cada vez menos refinados. Sin embargo, fue suficiente por el momento cuando la tercera cola de Fu se movió una vez hacia un lado. Ella aprovechó la oportunidad que Aku le había dado para lanzarse hacia adelante, ignorando el dolor en su cuerpo desde donde Ann había logrado atraparla varias veces con esos golpes presurizados. Ella vertió toda su velocidad, sabiendo que su tiempo en esta forma ya se estaba acabando. Pronto estaría corriendo en poco más que vapores y Ann sería capaz fácilmente de acabar con los dos combatientes cansados. Sin embargo, la distracción de Aku hizo su trabajo, manteniendo la atención de Ann el tiempo suficiente para que Fu se acercara. El gigante rojo retrocedió cuando el golpe respaldado por Bijulu lo golpeó en la cara, no habiendo podido reaccionar a tiempo para enfrentar la amenaza que se avecinaba. Sin embargo, la capa alrededor de su cuerpo no tenía tales restricciones. Cuando las alas de Fu se inclinaron para alejarla del gigante armado, las dos colas rojas burbujeantes se dispararon hacia ella, intentando cautivarla en su ardiente abrazo. Solo fueron parcialmente exitosos. Fu solo tenía una cola con la que luchar eficazmente, las otras dos se usaban para volar, por lo que se las arregló para defenderse de una de ellas. Sin embargo, la otra logró rodear su brazo. Hizo una pequeña mueca al sentir que el malicioso chakra se contraía alrededor de su extremidad antes de retorcerse violentamente, alejándose de Ann mientras el Jinchuriki, de pelo menta, volaba a través de la calle. Incapaz de enderezarse a tiempo, se estrelló directamente contra una pared resistente, impactando con dos más antes de detenerse finalmente en el cráter de un tercero. Con un poco de lucha, logró retirarse miembro por miembro antes de caer sin gracia en el suelo. Su capa había tomado la mayor parte del impacto para ella, pero ser arrojada a través de dos edificios diferentes dolía, sin importar cuán protegida estuvieras. Con un gemido, aunque logró levantarse, todavía reprimía el dolor en su piel mientras se empolla lentamente debajo del chakra sucio que llevaba. Sus dos colas zumbaron experimentalmente una vez antes de levantarla del suelo, justo a tiempo, así como inmediatamente después de que ella fue capaz de revolotear hacia un lado, evitando que las dos colas de Ann cayeran a través del techo. El gigante lo siguió poco después. Ella pasó volando directamente hacia él, volando hacia arriba y afuera del agujero que había hecho en el techo, esquivando continuamente mientras seguía enviando sus colas detrás de ella. Una vez que estuvo a una distancia segura por encima del gigante furioso, hizo un balance de la situación, jadeando fuertemente por el esfuerzo. No servía de nada ahora. El poder y la velocidad superiores de Fu no fueron suficientes para cerrar la brecha entre las experiencias respectivas de los dos Jinchuriki. Ann fue capaz de lanzarla como el insecto que emulaba Bijulu y ni siquiera parecía estar sudando por eso. Lo que Fu necesitaba era aumentar seriamente la brecha entre sus poderes, sin embargo, ella simplemente no tenía tiempo. O mejor dicho, Ann no le daría tiempo.
Sin embargo, como si él estuviera leyendo sus pensamientos, Aku apareció repentinamente en el techo del edificio casi derrumbado en un shunshin rápido. Mientras An se levantaba de su devastadora caída, Aku ya estaba corriendo a través de sellos manuales. Sin embargo, incluso Fu podía ver el agotamiento en el niño. Era evidente en la forma en que sus manos se movían con más lentitud de lo normal, en la forma en que su postura no era tan correcta como normalmente se sostenía. Estaba en una batalla entre Jinchuriki, uno de puro poder y resistencia, y simplemente no tenía la resistencia para mantenerse al día. Incluso Fu pudo ver que estaba corriendo con menos que humos y, sin embargo, siguió intentando. Finalmente, llegó al final de sus largas y excesivamente largas señales de mano, sosteniendo el último por un momento mientras parpadeaba lejos de su agotamiento antes de golpear con ambas manos el techo del edificio destrozado. El hielo comenzó a esparcirse por el contacto, cubriendo rápidamente el suelo como el invierno se aceleró. Cuando llegó al agujero abierto en el techo, siguió avanzando, extendiéndose por el espacio como una placa gruesa y translúcida de hielo. Casi inmediatamente una de las colas de An golpeó el nuevo obstáculo, aunque para sorpresa de Fu el hielo reforzado con chakra sostuvo, aunque solo fuera. Una grieta larga y peligrosa se extendió desde el punto de impacto, pero ya estaba empezando a curarse. An pareció notar esto también, golpeando repetidamente el hielo sorprendentemente robusto. Por muy fuerte que fuera, no podía soportar una repetición de golpes de 2 colas de chakra. Fu ya podía ver a Aku cansado bajo la presión de arreglar repetidamente todas esas grietas. Él no duraría mucho más tiempo. Sin embargo, el Jinchuriki de cabellos de menta no estaba dispuesto a menos que su esfuerzo fuera en vano. Ya estaba alcanzando su interior, sintiendo esa vil y burbujeante fuente de chakra que había sido la perdición de su existencia durante los primeros 11 años de su vida. Tiró de él, tomando tanto como se atrevió y se encogió interiormente, aunque exteriormente el cambio fue más aparente. Su manto se espesó, brotando 2 alas más en rápida sucesión. Sin embargo, todo sentido de la definición se perdió a medida que la capa de color rojo, una vez crujiente, se deformó en un burbujeo, casi un desastre líquido. Ella casi tuvo el sentido de contenerse hasta el último minuto, hasta que el hielo de Aku no pudo aguantar más. La quemó a su alrededor, tan insoportablemente. Su piel se sentía como si estuviera siendo desollada repetidamente, solo para sanar de inmediato y comenzar todo el proceso nuevamente. Debajo de ella, An pareció darse cuenta de lo que estaba pasando cuando su ataque contra el hielo se volvió más frenético, golpeándolo con sus propias colas burbujeantes. Finalmente, allí, el hielo se agrietó y, por una vez, no se reparó solo, finalmente se gastó el Aku, incapaz de continuar. Los brillantes ojos naranjas de Fu se estrecharon brevemente mientras metía sus alas alrededor de ella, sintiendo el cambio de las corrientes de aire mientras su cuerpo giraba. Tsubasa no Kaiten. Su voz salió áspera, como distorsionada a través de un hablante envejecido mientras seguía girando, cada vez más rápido hasta que no era más que una delgada mancha roja en el cielo. Entonces, ella se cayó. An no tuvo ninguna posibilidad mientras la imparable masa giratoria de chakra se dirigía hacia él, rompiendo fácilmente el hielo parcialmente destruido en el camino sin siquiera disminuir la velocidad. El humo y el polvo brotaron como un geyser desde el punto de colisión, envolviendo las calles afuera hasta que la enorme onda de choque que siguió inmediatamente hizo que desapareciera todo. Finalmente, cuando todo se aclaró y Aku pudo quitarse la mano de los ojos y la boca, pudo mirar hacia abajo y ver el profundo cráter que Fu había creado con su ataque. Tenía una forma extraña, parecía más como si hubiera sido perforado desde la tierra en lugar de simplemente arrancarse como la mayoría de los cráteres de impacto. Sin embargo, justo en la parte inferior, en el centro de todo el daño en espiral, yacía An, su armadura de pecho se rompió y su respiración era lenta y superficial. Cerca de ella, Fu se puso de pie de un salto, sin mirar al establo mientras ella se tambaleaba, incapaz de encontrar el equilibrio en su estado debilitado. Su cuerpo estaba plagado de quemaduras por el vil chakra, así como las rotaciones demasiado rápidas de su propio ataque y Aku estaba asombrada de que aún era capaz de pararse. Sin embargo, se demostró que estaba parcialmente equivocado cuando la niña se derrumbó de rodillas otra vez, usando sus manos para sostenerse mientras se arrodillaba allí, temblando por el dolor, no dispuesta a permitirse caer en la inconsciencia. Aku estuvo a su lado en un instante, apoyando sus hombros a pesar de estar completamente agotado. Finalmente, los dos lograron ponerse en una posición sentada algo cómoda, solo respirando lentamente mientras intentaban recuperar su energía perdida.
Fu no quería nada más que apresurarse y tratar de ayudar a Naruto, pero en su condición actual ella sería inútil para él. Entonces, ¿qué hacemos con él? Fu miró a su alrededor, algo sorprendido cuando la voz de Aku cortó repentinamente el silencio antes de mirar hacia donde estaba apuntando débilmente al cuerpo inconsciente de Ann. Ella se encogió de hombros cansadamente. Apenas capaz de pensar, no importa decidir qué hacer con esta enorme bestia de hombre que estaba bastante segura de que ninguno de los dos podría levantar. Sin embargo, su decisión pareció tomarse por ellos cuando vio un curioso mechón de arena entrar en el edificio destruido. Pareció quedarse alrededor de ellos por un momento, como si los estuviera mirando, o tal vez oliéndolos como lo haría un perro, antes de seguir adelante rápidamente. Con eso vino más y pronto un pequeño río de arena entró en el cráter, envolviendo lentamente al inconsciente Jinchuriki en su abrazo granulado hasta que solo quedó la cabeza de Ann. Fu simplemente suspiró aliviada, contenta de que su trabajo parecía haber terminado ahora. Era como una pequeña carga que se levantaba de sus hombros. Y así, ella se había ido. Aku miró con una pequeña sonrisa mientras Fu se desplomaba a un lado, finalmente admitió su agotamiento y cayó sobre él. Aunque no lo hizo. Estaba cansado pero no se había ido del todo. Él tenía suficiente en él para al menos vigilar a Fu y asegurarse de que no le pasara nada antes de que Naruto pudiera regresar con ellos. Estaba seguro de que todo esto terminaría pronto, si no fuera así, a algunos de los Jounin más fuertes se les daría tiempo para liberarse y las cosas solo empeorarían después de eso. Hiruzen se quedó sin palabras mientras miraba al joven que no había visto en más de 6 años. Sin embargo, no tardó mucho en quedarse boquiabierto cuando Naruto reajustó sus rasgos, sacando algo de su cinturón mientras su mirada se dirigía hacia donde el Nidaime había terminado de regenerarse cuando el Shodaime salía de su escudo de madera. Él inundó a chakra a través del objeto y, una vez más, Hiruzen quedó atontado cuando el pequeño jarrón inocuo se expandió repentinamente, convirtiéndose rápidamente en una enorme olla de piedra, 3/4 del tamaño del propio Naruto. Puede que nunca haya puesto los ojos en el Kohaku no Hounei, pero lo reconoció de todos modos. Después de todo, era el profesor y los artefactos del sabio de los 6 caminos no escaparon a su atención. No era todos los días que vieras crecer repentinamente un tarro de piedra hasta 5 veces su tamaño anterior, aunque el gran kanji para lightning que se suponía que estaba allí estaba claramente ausente. Naruto de repente colocó una mano en el artefacto, llenando la olla hasta el borde con su chakra mientras enfocaba su fría e inquebrantable mirada en el pasado Hokage. Hashirama y Tobirama Senju, Shodaime y Nidaime Hokage de Konohagakure no Sato, primer usuario de Mokuton y usuario de Suiton sin paralelo. Ambos reanimaron a Hokage mirando a su alrededor con curiosidad al joven, sin embargo, tan pronto como su mirada se encontró con la de él, sus destinos quedaron sellados. Lentamente, como si la tinta viajara a través del agua en ondas, los dos nombres aparecieron en el lado de la olla de purificación ámbar, grabándose allí como si estuvieran quemados en la superficie. Desafortunadamente, los dos Hokage no eran ellos mismos, no vieron el peligro que el antiguo artefacto les planteaba. Sin embargo, sí reaccionaron cuando Naruto comenzó a correr a través de una larga cadena de sellos de mano con una sola mano, todavía firmemente agarrando la olla a su lado. Reconocieron la acción hostil y reaccionaron en consecuencia, ambos Hokage corrieron a través de señales de mano propias. Sin embargo, fue en vano cuando Naruto los venció, terminando su cadena antes de que pudieran la suya. Sosteniendo la señal de una mano, su cuerpo prácticamente hirviendo con chakra, Naruto rápidamente empujó la tapa del Kohaku no Hounei. Ambos ex Hokage se congelaron en el lugar, con el sello de la mitad de la mano, mientras un viento feroz se levantaba por todo el bosque artificial, arrancaba las ramas de los árboles y lanzaba tejas sueltas volando por todas partes. Sus cuerpos comenzaron a estirarse, distorsionándose horriblemente cuando fueron arrastrados hacia la olla que los esperaba. Tanto Hokage intentó resistirse, el Nidaime agarrándose del suelo y el Shodaime enviando estacas de madera de su mano, mordiendo el techo debajo de ellos. Sin embargo, fue en vano, Tobirama solo encontró que las tejas se levantaban debajo de él y a Hashirama no le fue tan bien como el techo en el que trató de asegurarse para demostrarse igualmente delicado bajo el áspero tirón de la olla purificadora. Finalmente, todo terminó, los dos Hokage se habían fusionado por completo con el líquido dentro de la olla y Naruto cerró la tapa apresuradamente, cerrándolos. Los kanji negros que llevan sus nombres se volvieron blancos por solo un momento antes de volverse aburridos, aunque no se desvanecen. Naruto jadeó pesadamente por un momento antes de enderezarse, sorprendido por lo estresante que había sido todo el proceso de sellado.
Se sentía como si estuviera teniendo una batalla de voluntades entre él y los dos Kage reanimados y no estaba seguro de si le habría ido bien si hubieran tenido el control total de sí mismos. Naruto. Finalmente se volvió, ofreciendo una pequeña sonrisa a la figura de su abuelo mientras el hombre lo miraba fijamente, sin saber qué decir. Oye Jiji, supongo, lo que Naruto pudo haber dicho se cortó cuando sus sentidos se apagaron, sus ojos se abrieron más grandes justo a tiempo para levantar su mano, con la palma hacia arriba y mirando hacia el hombro de Hiruzen. Shinra Tensei. Él controló la explosión, reduciéndose tanto como pudo. Aún así, el Sandaime se tambaleó un poco hacia atrás cuando los mismos bordes de la técnica le cortaron el hombro. Se volvió, sorprendido de ver el cuerpo inerte de Orochimaru volando por el aire que se alejaba de él, habiendo emergido de un árbol con su espada mortal, el Kusanagi, sostenido firmemente en su boca. La serpiente Sannin logró voltear con gracia y aterrizar en un árbol horizontalmente. Quedarse allí con chakra como si no estuviera parado sobre una superficie vertical y fuera la cosa más natural del mundo. Se quedó en cuclillas, observando con calma a su viejo mentor y al joven rubio con sus brillantes ojos dorados, la espada letal en su boca se retraía de espaldas por su garganta. Ah, Naruto-kun, muy amable de tu parte al unirte a nosotros por fin. Esperaba que Shizuku-chan te sostuviera un poco más, al menos hasta que maté a Sensei aquí. Hablaba con una indiferencia tan casual, con una leve inclinación en su voz que a la vez era fascinante y repugnante, y una leve mueca de disgusto se abrió paso momentáneamente en la cara del joven monje. Orochimaru. La severa voz de Sandaime cortó la tensión, aparentemente recuperándose de ver a Naruto. Esta pelea es entre tú y yo, deja a alguien más fuera de esto. El hombre pálido inclinó su cabeza perezosamente hasta que sus ojos se posaron en su anciano sensei, mirándolo fijamente como si simplemente estuviera observando un espécimen de investigación poco interesante. Ahora, viejo, te llamaré en un momento, ¿por qué no descansas esos cansados huesos tuyos? La cara del Hokage se torció en una mueca cuando la risa burlona de Orochimaru hizo eco a través del extenso bosque sobre el techo, haciendo que incluso los otros dos Kage se detuvieran por un momento antes de que la lucha continuara en serio. Esos mismos ojos amarillos de repente se dirigieron a Naruto, con una sonrisa sádica deslizándose sobre el pálido rostro de Sannin. Debo decir que Naruto-kun tenía muchas esperanzas para ti, pero incluso cuando mi clon se dispersó, incluso yo era un poco incrédulo. Realmente hiciste un trabajo maravilloso al incapacitar a los shinobi. Aspiró, como si estuviera disfrutando el breve momento como un buen vino. Yo solo podría haberlo hecho un poco mejor. Al fin y al cabo, todos son meros peones, herramientas que me han servido para traerme aquí a mi querido sensei. Naruto frunció el ceño ante eso, tal como hablaba este hombre, no, simplemente la forma en que existía este hombre era enfermizo para los sentidos. No eres más que un cobarde. La ceja de Orochimaru se curvó en diversión cuando su mirada estudiosa rodó sobre la rupia lentamente. Escondiéndose detrás de hombres y mujeres, dándoles promesas falsas para que pueda llevarlos a la muerte solo para promover sus propios objetivos egoístas. Esconderse detrás de soldados inmortales y trucos psicológicos en lugar de pelearse. Mi maestro me dijo que es mejor elegir una pelea que terminará con el dolor que obligará a alguien a luchar por ti por miedo. Por un momento, la mirada suave y depredadora de Orochimaru se endureció y se convirtió en una mirada cruel y viciosa antes de que se contuviera, con otra sonrisa perezosa en sus rasgos. Ah, pero Naruto-kun, ¿cómo puede ser que me llames un cobarde? ¿No te das cuenta? ¿Escapando de tu aldea en mitad de la noche después de asesinar a dos shinobi? ¿No es eso cobardía por tu propia definición? Los ojos de Naruto se ensancharon antes de estrecharse en una mirada, su mano apretándose alrededor de su bastón. ¿Tomar refugio con los monjes en lugar de reconocer tus crímenes? ¿Enfrentar tu castigo? Su agarre se apretó de nuevo cuando sintió que chakra ardía y burbujeaba dentro de su cuerpo. En el borde exterior de la barrera, los Sanfour abrieron sus ojos en shock. ¿Orochimaru-sama? La serpiente Sannin ignoró a su subordinado, sin embargo, demasiado concentrada en ver cuánta reacción podía obtener del portador de Rinnegan. ¿Qué hay de robarle propiedades a Kumo? ¿No fue cobarde aceptar su hospitalidad durante tanto tiempo solo para devolvérsela? Los ojos de Naruto ahora brillaban débilmente con una tenue luz violeta mientras su mirada se intensificaba, sus nudillos se volvieron blancos por la presión de su puño en forma de bola. ¿Y qué hay de Mizuno-kuni? La sonrisa depredadora de Orochimaru se volvió prácticamente cruel cuando se inclinó un poco hacia adelante, con un brillo sádico en sus ojos. Orochimaru-sama.
Una vez más, el subordinado fue ignorado, su grito cayó en oídos sordos cuando Orochimaru continuó su monólogo, su voz goteaba con miel contaminada. Mizuno Kuni, donde permitiste que mataran a tu amigo sin piedad, incapaz de salvarla a pesar del poder abrumador que posees gracias a esos maravillosos ojos tuyos. En este punto, Naruto estaba casi temblando de rabia, su chakra revuelto con entusiasmo a través de su cuerpo, esperando a ser liberado. Orochimaru-sama. Por tercera vez, la desesperada súplica pasó desapercibida mientras Orochimaru y Naruto continuaban mirándose el uno al otro, sus ojos se encontraban juntos en un vínculo inquebrantable. Excepto que no lo hiciste, ¿verdad, Naruto-kun? Tuviste tu venganza, ¿verdad? Una bruma azul claro había comenzado a formarse alrededor de la rubia debido a la presión del chakra que estaba conteniendo dentro de su cuerpo. ¿Cómo te sentiste al ver la luz salir de sus ojos? Para ver cómo el asesino de tu amigo murió en tus manos. Apuesto a que fue exquisito. ¿En qué eres diferente a mí? La alegría en los ojos del Sannin era palpable mientras observaba la rabia que brotaba debajo del exterior cuidadosamente controlado de la rubia. Orochimaru-sama. Finalmente, la pálida paciencia del hombre pálido se quebró cuando se volvió enojado hacia el subordinado que se había atrevido a interrumpirlo. ¿Qué es ese cachorro insolente? ¿No te lo dije? El Sannin se fue apagando, finalmente notando la sombra ominosa que había caído sobre la azotea junto con el silencio opresivo. A su alrededor, rodeando el edificio por todos lados, había enormes, imposibles paredes de arena, flotando justo fuera de la barrera. Valía la pena en un desierto, simplemente suspendido en el aire, ni siquiera un grano suelto con solo la flamante barrera púrpura entre él y todo lo que había dentro. Sin embargo, Orochimaru no se hacía ilusiones de que la barrera se mantendría durante mucho tiempo contra semejante diluvio de arena, reforzado aún más con chakra tal como era. El silbido de molestia en la voz de la serpiente Sannin fue algo satisfactorio para el rubio mientras miraba hacia arriba a la vista que tendría a los hombres más bajos temblando de miedo. Parece que jugaste tu mano bastante hábilmente, Naruto-kun. Su mirada se posó en el joven monje con esa sonrisa siempre presente que aún estaba allí, incluso si estaba vacilando hacia un ceño fruncido. No se equivoquen, muchacho, nos volveremos a ver, usted también, viejo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre delgado logró morder su pulgar, corriendo a través de sellos increíblemente rápido antes de golpear su palma. Kuchiyose no Jutsu. Hubo un enorme estallido de humo que llenó completamente el tejado y, antes de que incluso se despejara, la serpiente masiva que Orochimaru había convocado se había estrellado contra la arena. Naruto abrió los ojos con sorpresa. Todo había sucedido tan rápido que incluso su arena no podía reaccionar a tiempo. Un momento Orochimaru estaba allí, al siguiente había logrado escapar. Antes de que Hiruzen pudiera siquiera llamarle, estaba fuera, persiguiendo al hombre por el mismo agujero que había hecho para escapar. Incluso en su prisa había recordado agarrar el Kohaku no Hounei, dejando que el artefacto se encogiera mientras corría. Sin embargo, había olvidado una cosa. Tan pronto como salió al pueblo, extendió sus sentidos a través del agua en el aire, encontrando inmediatamente a Orochimaru, huyendo del pueblo con sus 4 subordinados. Sin embargo, también encontró a Aku y Fu, su chakra peligrosamente bajo. El rubio se congeló allí por un momento, su mirada parpadeando entre la forma en retirada de Orochimaru y sus amigos. Ya podía sentir a algunos de los Jounin más poderosos liberándose de su arena y sabía que no tenía mucho tiempo, pero al mismo tiempo nunca podría tener otra oportunidad de ir tras Orochimaru. Curiosamente, fue Shizuku quien tomó la decisión por él. No literalmente, pero al mismo tiempo él simplemente sabía que eso era lo que ella habría hecho. Eso era todo lo que necesitaba, al instante salió corriendo hacia el pueblo, lejos de Orochimaru y hacia sus amigos. Nunca permitiría que alguien a quien le importara se lastimara de nuevo, no si pudiera detenerlo. That's it, friend?